Para estudiar geometría vamos a analizar algunos conceptos básicos. El primero de ellos es el punto. Este elemento es uno de los entes básicos de la geometría y no tiene una definición como tal. Solamente se describe como aquello que no tiene dimensiones y solo representa una posición. Al decir que no tiene dimensiones nos referimos a que el punto solamente está ubicado en un lugar del espacio, pero no tiene tamaño, es decir, no tiene largo, ancho, alto. También podemos describir al punto como el lugar donde se intersectan dos rectas. El punto se representa con una letra mayúscula, por ejemplo aquí es el punto A o el punto B. El siguiente concepto es la línea y es una sucesión continua e infinita de puntos que se prolongan en cualquier dirección. Por ejemplo aquí, esta cambia de dirección continuamente, es una línea curva. Esta es una línea mixta. También cambia de dirección. Esta es una línea curva, esta es una línea recta. El siguiente concepto es el plano y este es otro elemento ideal o básico de la geometría y solamente tiene dos dimensiones. Aquí es decir, sí tiene tamaño, tiene largo y tiene ancho y contiene infinitos puntos e infinitas líneas. Aquí adentro de este plano hay infinitos puntos e infinitas líneas. Otro ejemplo, en un cubo. Aquí cada una de las caras representa un plano. Esta cara superior es un plano, cara lateral es otro plano, esta cara es otro plano y así cada una de las 6 caras representaría un plano. Otro ejemplo, en una habitación el piso representa un plano, esta pared representa otro plano, la pared de aquí otro plano, el techo representaría un plano más y así los ejemplos de los planos. Estos planos se representan con letras del alfabeto griego, por ejemplo, la letra alfa, la letra beta, la letra gamma, la letra teta. La recta ahora es una sucesión continua e infinita de puntos. A diferencia de la línea, la recta no cambia de dirección, es decir, se prolonga indefinidamente en una sola dirección. Esta es la recta. Entonces, puede haber rectas de esta manera, que sería una recta horizontal, una recta vertical y esta sería una recta oblicua. Estas rectas se representan con la letra de 2 puntos sobre ella. Recuerda que un punto se representa con una letra mayúscula, entonces ubico 2 puntos sobre la recta y utilizo este símbolo arriba de estas 2 letras, AB. Esto significa recta AB. Otro ejemplo aquí significaría recta, este símbolo de E. Fíjate que el símbolo arriba tiene 2 flechitas para indicar que es una recta y que se prolonga indefinidamente hacia los 2 lados. También se puede representar con una letra minúscula, por ejemplo aquí la recta L, la recta M o la recta R. La semirrecta es cada una de las partes en que un punto divide una recta. Vamos a pensar que aquí tengo una recta, tengo un punto A, entonces este punto A divide de aquí hacia acá en una semirrecta y de aquí para acá en otra semirrecta. En geometría o en matemáticas el prefijo semi va a ser equivalente a decir la mitad, entonces podríamos decir que una semirrecta es la mitad de una recta. Tiene un punto inicial y se prolonga indefinidamente hacia un solo lado. Esta es la semirrecta y se representa con la letra del punto inicial. Esta letra, por ejemplo, la letra A, ubico otro punto, por ejemplo un punto C, y utilizo este símbolo arriba de las 2 letras con una sola flechita. A diferencia de la recta puse 2 flechitas, la semirrecta tiene una sola flechita. Aquí se lee semirrecta AC. El segmento de recta es una parte de la recta comprendida entre 2 puntos. Tengo una recta, ubico un punto, recuerda que lo represento con una letra mayúscula, ubico otro punto y entonces esta parte de la recta se le llama segmento. Entonces, si ubico los 2 puntos A y B, esto sería el segmento AB. Se representa con las 2 letras de los puntos que lo definen y arriba de estas 2 letras este símbolo. A diferencia entonces de la recta, tiene 2 flechitas. La semirrecta tiene una sola flechita y el segmento no tiene ninguna flechita.
Esto entonces es la representación de un segmento de recta. El ángulo es una abertura comprendida entre dos semirrectas. Entonces tengo aquí dos semirrectas. Este punto donde se intersectan se llama vértice y esta abertura es llamada ángulo. Entonces este ángulo se representa con la letra del vértice. Recuerda que el punto se representa con una letra mayúscula. Entonces este sería el punto A, que es el vértice. El ángulo lo representaría utilizando este símbolo, ángulo A. También lo puedo representar con una letra del alfabeto griego. Aquí, por ejemplo, la letra alfa. Entonces quedaría representado como ángulo alfa. O también lo puedo representar con tres letras. Ubico la del vértice, otro punto sobre un lado y otro punto sobre el otro lado. Y entonces estas tres letras me van a representar el ángulo de la siguiente manera, ¿sí? Ángulo BAC, cuidando siempre que la letra del vértice es la que esté en medio. Entonces puede ser este ángulo así, BAC, o también lo puedo leer de esta manera, ángulo CAB, pero siempre cuidando que la letra del vértice quede en medio. Entonces acabamos de ver que la geometría se va a encargar de estudiar los planos, las rectas, los puntos, las líneas y las figuras geométricas. Por lo tanto, pudiéramos establecer una definición de la geometría como la rama de las matemáticas que estudia la relación entre puntos, líneas, planos, figuras geométricas, sus propiedades y la medición de las mismas. Y para hacer este estudio de rectas, puntos, planos, relaciones entre ellos y figuras geométricas, la geometría cuenta con algunos postulados. Por ejemplo, el axioma, que es un postulado matemático que por ser evidente no requiere demostración. Estos postulados son evidentes, simplemente se enuncian y no es necesario demostrarlos. Ejemplo de estos postulados: el espacio tiene infinitos puntos, rectas y planos. Entonces esto no necesito demostrarlo, es evidente. El plano tiene infinitos puntos y rectas, también es muy evidente. La recta tiene infinitos puntos. Por un punto pasan infinitas rectas. Por ejemplo, mira, si pongo aquí un punto, por este punto van a pasar infinitas rectas. Estos son ejemplos de axiomas en geometría. Otro ejemplo es que por una recta pasan infinitos planos. Tengo aquí la recta ER, entonces por esta recta va a pasar el plano alfa, el plano alfa, el plano beta. Otro ejemplo de teorema son que por dos puntos pasa una única recta. Entonces tengo el punto A, el punto B, entonces por estos dos puntos solo puede pasar una recta. Estos son ejemplos de axiomas, proposiciones muy evidentes que no necesitan demostrarse. A diferencia del axioma, tenemos el teorema, que este es un postulado matemático que sí se puede demostrar. Ejemplos de algunos teoremas que tú recuerdas, pues es el teorema de Pitágoras, que establece que este cuadrado que se forma aquí en la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados que se forman en los catetos. Otro ejemplo es que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo vale 180 grados. Por ejemplo, aquí este ángulo A más este ángulo B más este ángulo C vale 180 grados. Este también se puede demostrar. Entonces, la diferencia entre un axioma y un teorema es que el axioma no requiere demostración y el teorema sí puede demostrarse.